En el último momento, para poder extender los recortes de la producción de petróleo por parte de los mayores exportadores del mundo, vemos a Arabia Saudita y a Rusia, que se unen, dejando en evidencia un fuerte trabajo en equipo entre Riad y Moscú, dejando prácticamente a Occidente sin petróleo. Y ya se ha anunciado una posible escasez. El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, ha recalcado que su nación extendería su recorte voluntario de producción de crudo de 1 millón de barriles por día otro mes para concluir lo que sería agosto, mientras que Rusia anunció simultáneamente una disminución de 500,000 barriles por día en las exportaciones para este mismo mes de agosto. Los recortes ascenderían al 1.5% de la oferta mundial. Ustedes dirán, bueno, 1.5% no perjudica a nadie, pero algún país del mundo, se va a quedar sin petróleo, se va a quedar sin recursos porque no habrá. Este 1.5% va a afectar a algún país en general. Y es bastante revelador ver presentado no solo la extensión del recorte de la producción de petróleo de Arabia, sino también la validación que da el lado ruso, demostrando que tienen la misma intención los directores ejecutivos de la industria petrolera, prácticamente recalcando que lo que significa la Organización de la Producción de Exportadores de Petróleo y sus aliados, la famosa OPEP, están juntas. Si el líder, en este caso Arabia, dice, bueno, vamos a empezar a reducir, necesitamos principalmente demostrar la fuerza, que más adelante los países de Occidente nos necesitan y no pueden venir a sancionar a cualquiera, no pueden venir a exigirnos o incluso ordenarnos cuando sin nosotros ellos son absolutamente nada. De hecho, el príncipe Abdulaziz dijo que había una profunda cooperación entre Arabia Saudita y Rusia como parte de la alianza de la OPEP y de hecho se comprometieron a hacer lo que sea necesario para apoyar el mercado petrolero porque de disminuir en este caso la producción de hidrocarburos va a aumentar el precio por la demanda que va a existir y la poca oferta. Este 1.5% se verá reflejado precisamente en un aumento de los precios de los hidrocarburos. En el último movimiento de esta semana, sí, todos continuamos con nuestro recorte voluntario, pero nuevamente parte de lo que hemos hecho con nuestros colegas de Rusia también fue mitigar el lado cínico de los espectadores sobre lo que estaba ocurriendo con Arabia Saudita, con Arabia y Rusia principalmente. Este ministro de Energía saudí también elogió el recorte de la producción de petróleo de Rusia, describiéndolo como significativo, ya que afecta las exportaciones en todo el mundo. No es algo que deseen afectar al resto de los países, pero es algo necesario. Sobre todo cuando vemos a Estados Unidos con esta ideología de que pueden sancionar, pueden controlar al resto de los países con su famoso billetito verde. Sin embargo, la mayoría de las naciones han empezado a demostrar la importancia de comprar con las monedas nacionales. Tanto la de Arabia como la de Rusia ya se están uniendo en esta propuesta y los que arrancaron el proyecto son precisamente China y Rusia. En este caso, el ministro señaló que esta medida es voluntaria. A diferencia de Estados Unidos, cuando estuvo presionando a la Unión Europea a sancionar a Rusia, porque fue obligatoria la sanción contra Rusia, en este caso no. En este caso es los países que quieran que formen parte de la OPEP o incluso que solo sean aliados, pueden unirse a esta reducción. Si no lo desean, si quieren continuar su producción porque ya tienen como tal comprometida la producción que se realiza de forma diaria, adelante. No hay nadie controlando o imponiendo esta voluntad.
Simple y sencillamente el que quiera puede reducir y el que no puede continuar comercializando su petróleo. Pero los países más grandes, que son precisamente Arabia y Rusia, son quienes están reduciendo la producción. Y hasta cierto punto también será de beneficio para los países más pequeños, los que producen menor cantidad, dándoles el impulso que necesitan para empezar a vender en otros mercados. En este caso, se encuentran trabajando con 7 entidades independientes para revisar los números de Rusia y apoyar la revisión. Es un corte voluntario, no obligatorio, dijo el ministro, lo que demuestra el compromiso entre ambas naciones que se puede decir dirigen la OPEP. En esta última ronda de recortes de la producción de crudo se suma a las reducciones voluntarias de 1.660 millones de barriles por día que algunos miembros de la OPEP habían declarado por primera vez en abril y luego acordaron extenderla hasta finales del 2024. Más de 2.000 barriles por día, aunado a los 2.000 que se redujeron desde el año pasado y que al día de hoy no ha cambiado el asunto entre la reducción de barriles de petróleo, por lo cual se ha notado un ligero aumento en los precios, todavía no, porque la mayoría de los países tenían sus ligeras reservas, pero finalmente, llevando ya más de un año con esta reducción de la producción de hidrocarburos, se empezará a notar en cualquier momento. Además, quienes serán los más afectados en todo esto, es verdad, son los países occidentales, principalmente lo que sería la Unión Europea, porque en este momento estaban acudiendo con Arabia Saudita para precisamente hacer un balance o equilibrar lo que perdieron de la producción rusa. Recordemos que gracias a todas estas sanciones, la Unión Europea, principalmente porque son quienes tuvieron las mayores repercusiones por estas sanciones, tuvieron que acudir a otro país a buscar petróleo, a que los ayudaran. Y en este caso se inclinaron a Arabia Saudita, de igual forma a la India, pero este es un asunto aparte. La India compra petróleo ruso y se los revende a la Unión Europea ya refinado prácticamente con la intención de que diga hecho en la India y no hecho en Rusia. Pero bueno, en este caso, Arabia Saudita, con esta reducción que está realizando de prácticamente el 10% de su producción como tal, está generando que el resto de los países de la Unión Europea y el propio Estados Unidos pierdan el petróleo que tienen. ¿Por qué? Va a haber un endurecimiento en los mercados occidentales porque van a empezar a enloquecer y buscar dónde conseguir petróleo. Esta medida va a dejar un total en el país de 9 millones de barriles por día. Es su nivel más bajo desde el 2011. Y el Riad tendría alrededor de 6 millones de barriles para exportar. Este tema precisamente lo hablamos en mi canal Gaby López Informa hace un par de días, cuando se anunció la reducción del 10% de la producción de este país, porque se van a quedar solo con 6 millones. 6 millones de barriles diarios para exportar. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Arabia Saudita ya tenía su comercio, ya tenía sus aliados y no van a romper sus alianzas con su mercado principal, que es Asia, para dárselo a la Unión Europea y a Estados Unidos. De hecho, una de las principales pautas de esta reducción fue que Arabia Saudita habló precisamente con los países de Asia y les dijo, no se preocupen, su petróleo está garantizado. No habrá ningún problema a pesar de esta reducción. Y quien se va a ver perjudicado es precisamente la Unión Europea y Occidente, que se están quedando absolutamente sin nada. Así que es un punto extra para Arabia y para Rusia, demostrando la fuerza que tienen estos países sin la necesidad de sancionar a otras naciones. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.